Yo siempre decía que quería tener un hijo. Qué lindo sería adoptar uno, tenerlo. Y yo me iba pero feliz, feliz de la vida con mi hijo para acá, coches, llevaba todo llevaba yo. Me decía, ¿y ese nene es mío? Ay, me está jodiendo, dice, ¿dónde vas acá? Le digo, me lo dio una amiga. Hay otra maternidad trans traba. Bueno, mira, mamá te quiere contar, ya que está, de que mamá es trans y es así. Ya lo sabía, mami, no hace falta. Y que vio ella en YouTube un video donde las niñas se pueden hablar con las niñas y los niños con los niños. Entonces no hay ningún problema. Mi hija es un orgullo, yo a veces la tengo que frenar un poquitito. Se pone de ¿Ah, novia, sí? se ponía de novia, lo primero que decía, mi mamá es travesti. Lo primero que decía, dijo, Ay, que te qué dure lindo. 24 horas el chico. Yo la conocí en un bar y bueno, ella se me acercó y nos pusimos a charlar. Y me pareció una chica más. ¿Y vos que tuviste mucho trabajo hoy a la mañana? No, tranqui. Pero después me di cuenta que no era una chica más. Me di cuenta, no enseguida, pero me di cuenta en corto tiempo que era el amor de mi vida. Decir una niña trans es decir una niña con pene. Y procesenlo. Porque la sociedad es la que no puede imaginar una niña con pene. Con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal.